Ok, hoy nos toca el libro a los Hebreos, el capítulo 12, pero antes de eso yo quiero primero agradecer y también felicitar a hermano Luchito y hermano Willy que predicaron del capítulo 11 y siempre he llamado yo eso como el salón de la fe. En los Estados Unidos hay un salón donde van los mejores deportistas que se llama el Salón de la Fama. Entonces es cuando Michael Jordan, algunos de mi edad saben quién era Michael Jordan. Michael Jordan es el Maradona, Pelé, Messi del básquetbol, ¿no es verdad? Es increíble. Y ese es el Salón de la Fama, pero Hebreos 11 es como el Salón de la Fe. Y nosotros podemos leer, hay un versículo que ninguno de ellos tocó y solamente quiero mencionarlo, y porque para mí es la continuación, la escritura de Hebreos continúa. En Hebreos capítulo 11, verso 38, el texto dice así, al final ya del salón de la fe: el mundo no merecía gente así. Wow. Y me impresiona porque la idea es, todos estos mártires sufrientes, que muchos de ellos murieron por la fe, llevaron y se pararon firme por la fe. Incluso Pedro, cuando murió por la fe, dice que no quiso ser crucificado así, sino que pidió que lo crucifiquen al otro lado, porque no quería morir como su Señor murió. Entonces, el mundo no merece gente así. Esa es la idea aquí. Es como que el autor a los Hebreos proclama. Wow. Y luego cuando entra al capítulo 12, nos pone el autor de los Hebreos un pasaje súper precioso e interesante. Y empieza en el verso 1 y dice, Hebreos 12:1, por tanto, también nosotros, wow, nos puso de ejemplo todo el capítulo 11 y ahora entra al capítulo 12 y dice, entonces nosotros también, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Luego voy a leer los versículos siguientes. Pero entonces tenemos esta carrera de la fe. Todos estamos en la carrera de la fe. Si tú has sido justificado, dice, Él es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Alex Quiñones, Juegos Olímpicos ahora de Tokio 2021, nuestro corredor velocista, no pudo participar en la competencia porque cuando fueron a tomarle la prueba para el doping, no estuvo en la villa olímpica, en el lugar de concentración. Tú te pones a pensar, wow, se prepara tanto tiempo, 4 años solo pensando en esto. Ya había corrido la olimpiada pasada y el momento de el doping no pudo participar. Y tú te pones a pensar, quizás, bueno, el charming de Alex Quiñones no fue suficiente para decir, cuando apeló, ¿por qué no estuvo ahí? Y la idea es la regla. No pudo participar. Y la pregunta es, en esta carrera de la fe, cuando nosotros estamos participando, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Estás corriendo la manera correcta o no? ¿Cuál es la meta definida? ¿Cuál es la estrategia para esta carrera de la fe? Y eso es lo que veremos en este capítulo 12. Y la primera cosa es, la meta es, como dice aquí en el verso número 2, Hebreos 12:2, fijemos los ojos en Cristo. Esa es la meta. Fijemos los ojos en Cristo. Esa es nuestra meta al correr. No es el pastor, no son los diáconos, no son las personas que están más tiempo. La meta en nuestra carrera de fe es Jesucristo. Fijemos
los ojos en Jesucristo. En la Biblia nosotros vemos, a veces pienso que es Pablo el autor a los hebreos, a pesar que no lo dice, porque casi es la misma secuencia, la misma lógica de la escritura. Y utiliza algunas veces esta ilustración acerca del atleta, ¿sí? Los hebreos entendían porque estuvieron en el mundo romano, ¿sí? Y el mundo greco-romano tenía los Juegos Olímpicos de aquel tiempo. Entonces entendían la idea aquí, cómo correr. Y dice, y Él es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿Cómo nosotros iniciamos nuestra fe? Porque Él viene y se manifiesta a nosotros. Y nosotros podemos abrir nuestros ojos y entender quién es Jesucristo. Entender nuestra condición de pecado y poder abrir nuestro corazón a Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que me da convicción de pecado, justicia y juicio. Y cuando nosotros entramos, entonces Él es el iniciador. Nuestra única responsabilidad es responder a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice, Él es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Esa parte de perfeccionador es la incómoda. Esa es la parte de perfeccionador, es como Dios empieza a trabajar en el proceso de santificación. Pero ya todo, si tú has aceptado a Cristo, si tú has confiado en Él, si tú te has arrepentido de tus pecados, si has nacido de nuevo, si has sido justificado, y estoy usando muchos términos bajo el mismo significado, tú estás en la carrera. Y la única es la meta. Él es la meta. En esa meta, Él es el perfeccionador. Pablo mismo cuando escribe a los filipenses dice, una sola cosa hago. Me extiendo a lo que está delante y olvidando lo que queda atrás. Hay propósito. Me extiendo a lo que está delante y olvido lo que está atrás. En México tienen una frase y la frase es muy buena. Dice, el que no sabe dónde va, ya llegó. No sé si entiende la frase. Si tú no tienes una meta, ya llegaste. Te contentas con cualquier cosa, ¿sí? Eso no significa que tiene que haber falta de contentamiento en tu vida. Pero supongamos que, bueno, si la meta no es Jesús, si la meta es ser como el pastor, te contentas con cualquier pastor. Si la meta es ser como el diácono, si la meta es solamente conseguir trabajo, te contentas con eso. No, dice aquí, la meta es Jesús. Tenemos que saber dónde vamos, tenemos que saber cómo caminamos. Entonces la gran pregunta es, ¿anhelas ser como Jesús o no? Anhela ser como Jesús. Él es la meta. Fijemos la mirada en Jesús. Fijemos la mirada en Jesús. Vida cristiana, van a haber muchas distracciones, van a haber muchas cosas a nuestro alrededor que quizás nosotros empezamos a desviarnos, pero cosas que nos llaman la atención y nosotros decimos, no, necesitamos enfocarnos en quién es Jesús. Mucho cuidado, porque esas distracciones a veces son dañinas. A veces nos ponen una visión incorrecta del evangelio y necesitamos entender. La segunda cosa en esta carrera es, Dios es el más grande apoyador. Él es nuestra barra. Él es el que quiere que nosotros ganemos. Y Dios cuando inicia, ahora nos perfecciona. Él nos acepta tal y como somos cuando venimos a Él, pero nos ama tanto que no quiere dejarnos como somos, que tiene que irnos transformando, cambiando, ¿sí? El acto de la regeneración ya empezó. El proceso santificador es el que continúa. Y Él es el animador más grande. Él es nuestra barra. Mira lo que dice en el verso 3. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores. ¿Para qué? Para que no se cansen ni qué. Porque es muy fácil cansarnos y perder el ánimo en la relación cuando estamos en la carrera. Es muy fácil. Hay muchas distracciones. Es una carrera con obstáculos. No es una carrera fácil. Hay gente que en vez de animarnos nos desanima. Hay personas, hay iglesias que en vez de animarnos nos desaniman. Y nosotros tenemos que no se cansen y no pierdan ¿qué? El ánimo. Ahora en esa carrera Dios es el más grande animador. Y escucha bien, el afecto de Dios por mí no depende qué tan rápido corro la carrera. No depende de eso. El afecto de Dios por mí depende
lo que Él hizo en la cruz por mí. Amén. De eso depende su afecto. No existe un elemento que me puede descalificar de la carrera. Ya estoy en la carrera. ¿Eh? Su afecto es ahí. Él es el animador más grande. Ese es el animador por excelencia. Él me ama a pesar de mis fracasos, a pesar de mis pecados. Su amor no tiene límites. Su amor está basado en esa obra perfecta en Cristo. Dice que Él soportó la vergüenza y el dolor, como vimos en el verso 2, soportó esa vergüenza y ese dolor para mostrarme su amor por mí, para modelarme, para animarme, para decir, wow, Jesús, tú sufriste injustamente, el juicio más injusto de toda la humanidad, todas las cosas lo hizo por mí. Sin embargo, yo creo que Dios no va a hacer las cosas que a ti te corresponden hacer. Y esa es la estrategia que vamos a ver. ¿Sí? Esa es la estrategia que vamos a ver. ¿Sí? Especialmente cuando vivimos en un mundo de lo instantáneo, que todo lo queremos rápido, que todo lo que queremos que algo pase. Entonces la gente, en vez de decir, estaba hablando con un pastor la semana antepasada y estábamos conversando, le digo, en vez de que las personas podamos entender el proceso de transformación, de crecer en el Señor, a veces solo queremos, pastor, ore para que me bendiga y me vaya bien. ¿Sí? No sé si les ha pasado eso, pero hay mucha gente que, hey, escucha, Él es... Y nosotros tenemos que entender el Evangelio en esa forma para poder caminar para adelante. Mucho cuidado con saltar los procesos, porque los procesos reflejan. A veces estamos pidiendo, Señor, dame paciencia ahorita. ¿Sí escuchado eso? ¿A cuántos piden así? Señor, dame paciencia, ¿cuándo? En este momento. Y no funciona así. Y ahora entonces entramos a los versículos siguientes. Dentro de la estrategia, quiero que entiendas el versículo. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador. Ahora está en el proceso de perfeccionar. Va a decir cómo Él nos perfecciona. Verso 4. Esta es la estrategia de Dios. Dice, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Wow. Un día yo estaba pensando, wow, Dios, todos los problemas que tengo, todas las situaciones que no salen como yo espero, todas las cosas que parece que me van mal, ¿no es verdad? Y cuando lees este versículo es como que decir, como que Dios te dice, espera. Tu sufrimiento todavía no es mucho, porque todavía no has sufrido hasta derramar su sangre. Es increíble, ¿no es verdad? Cuando yo leo, una vez también estaba quejándome y leí en 1 Corintios acerca de los sufrimientos del apóstol Pablo. Y cuando leo los sufrimientos del apóstol Pablo solo queda vergüenza. Y este problema que yo tengo, Señor, yo voy a orar porque no se vaya el DirecTV hoy día, ¿no es cierto? Que el cable no funcione. ¿Sí? ¿Has escuchado a veces como, ay Señor, es que no me ponga la mejor ropa y pase un carro y me tire agua? Entonces, ay, Señor. Cuando tú lees este versículo, lees la vida de Pablo, el sufrimiento de Jesús, pues vamos a pensar, hey, ustedes todavía no han sufrido lo suficiente. Todavía no han sufrido. Estoy pensando, y ahora entiendes, todo ese salón de la fe, estos hombres increíbles, el mundo no merecía la muerte de ellos. Es para que nosotros digamos hasta qué punto yo estoy llegando en mi fe con Jesucristo, con Dios. Versículo 5. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina ¿a quiénes? Y azota a aquel que recibe como hijo. Ahora, creo que hay dos maneras que aquí empieza el autor a los hebreos a usar la palabra disciplina. La palabra disciplina tiene la misma connotación de origen de la palabra discípulo. ¿Sí?
Y tiene la misma connotación, disciplina, discípulo. Y dice aquí habla de la disciplina de Dios. ¿Ok? Cómo Él actúa es Él ejerciendo sobre nosotros disciplina. Y la otra es nuestra propia disciplina para lograr llegar a la meta. ¿Estoy comunicando o no? Nuestra propia disciplina para llegar a la meta. Entonces, aquí está hablando de esa disciplina de Dios. Sin embargo, disciplina no solamente es correctiva, ¿sí? Disciplina es formar carácter. Y dice en el verso 7, lo que soportan, ahora ve cómo utiliza diferente el verso 7, lo que soportan es para su disciplina, ¿sí? Pues Dios nos está tratando como a qué, como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, ¿qué hacía? Los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. Pero Dios lo hace ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Para nuestro bien. Para nuestro bien. Él lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Iniciamos con justificación teológicamente. Él nos perfecciona por santificación. ¿Sí? Empieza a trabajar. Verso 11. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. Ay, Señor, gracias porque estás trabajando conmigo, ¿no es cierto? Sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Entonces, ¿cuál es el propósito de la disciplina? El propósito de la disciplina en la relación con Dios es perfeccionarnos hasta llegar a la meta. ¿Sí? Ese es el propósito, esa es nuestra meta, puestos y fijemos la mirada en Jesús. Y Él empieza a trabajar en nosotros en el proceso de santificación. Pero es una disciplina que afirma la relación. ¿Cuántos de ustedes disciplinan a sus hijos? Hijo, yo te amo. ¿Cuánto te amo? Pero esta es la disciplina, ¿no es verdad? Dijo alguien, pastor, si se me quita la ira, ya no lo disciplino. El otro principio aquí, disciplina no es para quitarte tú la ira. Disciplina es ¿para qué? Para el bien del que es disciplinado. Incluso aquí nos está poniendo la ilustración entre Dios trabajando con nosotros, ¿sí? Y de los padres. El propósito de toda disciplina, incluso dentro de los padres, es ¿qué? Es el bien de la persona que es disciplinada. No es desfogar mi enojo, desfogar mi ira. Y es donde debemos nosotros entender cuál es la meta. La meta es ser como Jesús. La meta es ser como Jesús. Tú necesitas saber en ese proceso cómo Dios empieza a trabajar en ti y cómo tú puedes también imitar a Dios en el proceso de tus hijos. Yo te digo lo que hagas, pero no hagas lo que yo hago, ¿no es verdad? Esa no es la idea con Dios. En ese proceso, entonces, Él empieza a formarnos, Él empieza a trabajar. Dice en el verso 1, despojémonos del lastre. Despojémonos de cosas. Si vamos a correr la carrera, deja a un lado las cosas que no te permiten correr libremente. Deja al lado pesos que tú tienes a tu alrededor. Deja al lado cosas que te van a obstruir correr. Y luego de eso dice, y del pecado, despojémonos del pecado que nos asedia. A lo mejor hay pecados ocultos en nuestra vida que no queremos confesar y que nos tienen atrapados ahí, que nos tienen sometidos ahí. Quizás hay hábitos pecaminosos que tú cultivas y que no eres libre. Y estoy hablando de lujuria, de pornografía, estoy hablando de ira desmedida, estoy hablando de avaricia, de cosas así. Están ahí. Y necesito decir, Dios, ayúdame a quitar el lastre que me estorba,
y ayúdame a quitar el pecado que me asedia. ¿Sí? El pecado que me asedia. En esa lucha espiritual, en el verso 4 cuando leímos, ustedes aún no libran esta lucha hasta derramar su sangre. Aún no libran. Déjame decirte, esa lucha espiritual, yo sé que, voy a decir esto, nuestra posición es, una persona que ha iniciado la fe, que ha sido justificado, que ha sido perdonado, no puede ser poseído por un demonio. Porque ahora el Espíritu Santo mora en ti. El demonio puede influenciarte, engañarte para que hagas algunos pecados, pero no puede poseerte. Esa es la razón por la que en Semilla no sacamos demonios de personas que dicen que ya son creyentes, ¿ok? Ahora más o menos vas entendiendo nuestra posición. Se llama un encuentro con el Evangelio. Pero necesitas tener cuidado porque hay personas que están diciendo cosas así que no son teológicamente coherentes. Y nosotros decimos, hey, en esa lucha espiritual el enemigo te empieza a lanzar dardos para que no camines, te empieza a atacar con pensamientos que no vienen de Dios para que no sigas. Y muchas veces incluso pensamientos absurdos. ¿Alguna vez tú has estado parado en la calle para cruzar la calle? Es un ejemplo bastante extremo, pero y de repente viene un pensamiento, ¿y qué si te cruzas y te aplasta el bus? Eso no puede venir de Dios. El enemigo te está lanzando dardos en esa guerra espiritual para que vivas miserablemente, miserablemente. ¿Sí? Y nosotros necesitamos empezar a vivir en lo que somos, en ese momento de perfeccionamiento. No hay, usando el ejemplo de Pablo de la carrera, no hay deportista si no hay disciplina. Absolutamente. No hay deportista si no hay disciplina. Gran parte de estos futbolistas ecuatorianos que han salido del país regresan porque no triunfan afuera, pero es por falta de disciplina. ¿Sí? Porque empiezan después del partido a tomar o se van a las malas noches y no se cuidan en sí mismos. Comen cualquier cosa que quieran comer y no tienen disciplina. Había dicho anteriormente que disciplina no solamente es corrección. Hay diferentes formas de disciplina. Dios funciona así, ¿no es verdad? Pero pongámoslo en términos humanos nosotros, porque pone aquí el ejemplo de padres e hijos. Exhortación, regaño es parte de disciplina. Castigo físico es parte de la disciplina. ¿Sí? Especialmente cuando tienes adolescentes, te da ganas de darles contra el piso. No dije eso. ¿Sí? Pero si te das cuenta, disciplina es corrección, puede ser castigo, puede quitar algunos privilegios, puede hacer otras cosas, ¿ok? Pero el propósito es que para el bien del disciplinado, para llevarlo a la meta, para llevarlo a la meta. Y la meta es Jesús. Esta disciplina empieza a formar carácter en nosotros. A veces usamos, es que tengo mal carácter. Ay, esta persona es de un carácter. No, ese es mal genio, es un mal hábito. No estoy hablando de eso. Carácter es saber mantenerse en integridad, saber actuar correctamente, honrar a Dios, saber que tienes templanza, tu sí es sí, tu no es no. Eso es carácter cuando hablamos en términos bíblicos. No es el mal genio que alguien tiene. En Ecuador usamos la palabra carácter a veces distorsionándola en ese sentido. Esas disciplinas espirituales son para formarnos. Ahora, lee conmigo el verso 11, porque el verso 11 es increíblemente de ánimo. Dice, ciertamente, ninguna disciplina. Tú le preguntas a un deportista, ¿a ti te encanta todos los días madrugar para ir a la piscina o a la pista? Ay, todos los días estoy que salto, ¿no es verdad? Pues no. Es que tengo que ir porque tengo que practicar. Especialmente cuando yo hoy tarde voy a ir a jugar con los jóvenes y estoy esperando hoy ir a jugar. ¿Sí? Pero si fuera deportista, a lo mejor hay días que digo, ya no quiero ir a correr. Otra vez patear la pelota igual. ¿Sí entienden? Dice, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa, agravosa. Sin embargo, el propósito de la disciplina, el propósito de formar carácter en nosotros, ¿qué es? Después, ¿qué hace? ¿Qué produce esa disciplina? Lea conmigo. Sin embargo,
produce, ¿qué? Una cosecha de ¿qué? De justicia y paz. Y me encanta, para quienes han sido ¿qué? Entrenados por ella. Ocurre que a mí se me ocurre hoy día, me siento culpable, me siento animado al mismo tiempo en las cosas del Señor. Y digo, mañana me voy en bicicleta igualito que Carapaz. De aquí a Cuenca, 5 o 6 horas, yo le gano a Carapaz, ¿no es verdad? Aquel pega 200 kilómetros, todos esos corredores son increíbles, ¿no? ¿Sí ha visto? 200 kilómetros en 5 o 6 horas, están locos. A veces ni en carro me hago eso, ¿no es cierto? ¿Cómo le dan tan? ¿Y ustedes qué dicen? Sí, Leo, sí, puede. ¿Cuántos apuestan por mí que sí puedo? ¿Por qué se ríen? ¿Sí te das cuenta? ¿Cuál es la palabra clave ahí en la última frase? Y paz para quienes han sido ¿qué? Entrenados. Si tú no puedes perdonar tan grande ofensa, empieza para perdonar las pequeñas ofensas. Empieza a entrenarte. Si tú no puedes orar 2 horas seguidas, empieza orando 5, 10, 15 minutos. Empieza a entrenarte. Si tú no puedes leer, bueno, tienes que saber leer, ¿no es cierto? Pero leer la palabra, empieza a entrenarte. 1 capítulo, 2 capítulos, poco a poco vas a empezar a disfrutar, empiezas a entrenarte en estas disciplinas. Y el gráfico de aquí es esto: Él es el justificador, Él es el iniciador. Y ese justificador e iniciador nos ha puesto disciplinas espirituales: oración, ayuno, confesión, meditación, dar, evangelizar, compañerismo, es decir, venir a la iglesia, estudio bíblico, adoración, celebración, servicio, y puedes tener otras disciplinas espirituales más. Pero escucha bien, en este proceso de disciplina, la meta es el fruto del Espíritu y es Jesús. Si tú oras, pero no te estás volviendo más con una persona más de amor, alegría, paz, ¿sí? Paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, unidad, dominio, algo, estás mal. Ese es el problema de los fariseos. Los fariseos, Lucas 18, Señor, primer puesto estaba anunciando. Lucas 18, léelo en tu casa. Señor, gracias a Dios que no soy como el publicano que está atrás. Yo oro, ayuno, diezmo. Es decir, la disciplina no es para exaltarte a ti. La disciplina tiene el propósito de hacerte como Jesús. Esa es la idea aquí. Esa es la meta. Esa es la meta. Y Él está trabajando en nosotros para ser entrenados. Y ese entrenamiento produce. Es decir, tú no puedes decir, Dios, yo soy justificado e iniciado y me salto acá. No hay tal. Quiero que entiendas eso. Hay el proceso de Dios. Él es el iniciador y es el ¿qué? Perfeccionador, es el santificador. Y nos empieza a perdonar y a santificar y todo eso. En esta carrera de la fe, ¿cómo estamos corriendo? ¿Estás corriendo bien o no? ¿O aún tienes mucho lastre que no te deja correr? ¿Aún tienes muchos hábitos feos que no te dejan correr? ¿Aún tienes mucho pecado que te asedia y no puedes correr? ¿Estás formando carácter en tu vida? ¿O cuando venga la primera tormenta te botas del barco? Bye. Hay una frase japonesa que me encanta hablando de disciplina. Y la frase dice, la disciplina vence la inteligencia. Empieza a orar poquito. Y cuando termines de unos 3, 4 años, vas a ver que anhelas orar y conoces el corazón de Dios. Empieza a leer la Biblia un poquito.
Y cuando termines 2, 3 años, empieza a leer 10 capítulos y dices, conozco el corazón de Dios. La disciplina vence la inteligencia. Cuando yo estaba en la universidad, en el primer año daba una carrera que se llama química. Y química ha sido mi dolor de cabeza. Ocurre que esos numeritos, esas letritas con esos numeritos son horribles. ¿Sí? Tú no sabes qué hacer. Yo no sabía la K, ahora sé que es potasio. Solo me sabía H2O. ¿Sí? También me sé CO2, ¿no es verdad? Y todo eso. Pero química era horrible. Ocurre que el primer examen empecé a orar, pero no estudiaba. Pero estoy orando, Dios. Así que fui a dar el examen. Y el profe me llama y dice, señor Calva, venga un momentito. Dice, verá, su examen está terrible. Sacado 5. En aquel tiempo era 14 y 14. Tenía que más o menos para sacar 28, porque con 28 pasaba. Dice, su examen está horrible. Se ha sacado 5. Dice, por hacerle el favor, lo va a poner 8. Para que el próximo semestre, o sea, al terminar el semestre, tiene que sacarse ¿qué? 20. Es decir, tiene que estar perfecto. Y yo digo, wow, ¿y ahora qué hago? Le digo, gracias, ingeniero, un ingeniero químico. Gracias, ingeniero. Dije, ahí por lo menos mi mamá no se va a enterar hasta fin del semestre, ¿no es verdad? Que estoy ahí. Así que dije, ¿y ahora qué le hago? ¿Cómo paso química? Y entonces vienen todas las mañas, ¿no es verdad? Yo conozco a alguien que es hijo del ingeniero y te puede cambiar el examen. ¿Has escuchado esas propuestas que hay? Y te puede cambiar el examen. Qué buena idea. ¿Y cuánto cuesta? ¿Verdad? No podía pagar, ¿no es cierto? Oye, ahora. No, pues te sientas en el examen detrás de fulano y de sutano y lleva y las pollas, ¿no es verdad? ¿No? ¿Sí se acuerdan cómo eran o todavía es así? Los acordeones y todo. Dije, tengo que sacar 20, ¿no es verdad? Y era una materia que no daban cada semestre, la daban pasando un ciclo, entonces perdías casi un año. Así que dije, tengo que pasar química, no sé cómo. Y yo oraba. Dios, ayúdame a pasar química. Hasta le decía promesas a Dios. Algunos están ahí, ¿no es verdad? Y entonces dije, la tabla periódica. La única manera de pasar esa química es si memorizo la tabla periódica. Dios santo, todo es así, es como una C al revés, ¿no es verdad? Con todo. Le saqué una copia y empecé a borrar todos los ¿qué son? El K y todas esas cosas, ¿no es verdad? Los materiales que estaba ahí. A borrar todas esas cosas. Saqué 10 copias del borrado, ¿no es cierto? Y ahí empecé a ponerles. Mitad las copiaba al inicio y mitad las escribía. Ya para la cuarta ya casi ponía todas. ¡Wow! Y cuando llegué a la 9ª, 10ª página, ya me sabía la tabla periódica. Y ahora dije, ¿y ahora esas fórmulas que te matan de química? ¿Cómo le hago? No, pues tengo que memorizarme todos los problemas que el profesor ha dicho. Así que empecé a memorizármelos. Pero mientras los memorizaba y los escribía y lo que sea, lo hacía de mala gana al inicio. Pero con el tiempo empecé a entender los problemas. Y dije, este es pan comido. Y llegué al examen. Y ya el profesor nos sacó. Yo estaba desesperado que pase. Así que fui ahí en la secretaría de la universidad. Había unas estafetas, nada por internet que ahora chequeas. No, era ahí unos papelitos que ponían la nota. Y si no pasabas, en rojo, ¿no es cierto? Todo el mundo sabía si pasaste o no pasaste. Y fui 20. La disciplina vence la inteligencia. Si no sabes cocinar, empieza haciendo arroz quemado y después de 3 veces te sale buen arroz. La disciplina. Y aquí está hablando acerca cómo Dios empieza a perfeccionarnos en ese proceso. Empieza a transformarnos. Él es el iniciador y Él es el perfeccionador de nuestra fe.
pero Él es el más grande animador. Mira lo que dice el verso 12. Dice, por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hey, Leo, te caíste. Levántate. Déjame que te limpie las manos. Anímate. Yo estoy aquí para consolarte, para animarte, para hacerte barra. Sigue para adelante. Renueva las fuerzas de sus manos cansadas y la de sus rodillas debilitadas. Si tú estás en este punto, Él es tu más grande animador. No hay otro animador más grande. Amén. Dale un aplauso a Él, porque Él es el más grande animador. Y después de todo, en medio de toda esa lucha, Él todavía confía en ti. Y tú te vas a decir, Dios, ¿sí? Todavía confías en mí. A pesar de eso, levanta tus manos caídas y cansadas y tus rodillas debilitadas. ¿Para qué? Y hagan sendas, verso 13, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane, para que aprendas a caminar en la carrera. Esa es la idea. El problema es que Dios es el iniciador, Él es el perfeccionador, y nosotros muchas veces nos olvidamos y nos seguimos dislocando las piernas, nos seguimos cayendo de adrede, ¿no es verdad? Incluso el mundo tiene esa sabiduría. Tropecé de nuevo, ¿y con qué? Mejor no comenten, ¿no es verdad? Pero Dios quiere que esa disciplina es para formarnos. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane, para que empieces a caminar, a correr, a seguir. Capítulo 11 vimos estos héroes de la fe. La semana pasada decía Willy de Moisés. Nunca lo había visto así. Siempre he criticado a Moisés porque decía, este hombre tiene un problema de ira, ¿no es verdad? Mató al egipcio, golpeó las piedras, golpeó la roca, quebró las tablas de la ley. Pero la semana pasada vi el versículo que dice, pero tuvo la valentía de confrontar al faraón para sacar a su pueblo. ¿Te imaginas? Todavía no hemos visto lo que Dios puede hacer con nosotros, porque Él quiere que hagamos esas sendas derechas para que la pierna que estuvo golpeada se enderece y para que no nos salgamos del camino. Señor, tú eres bueno y fiel. A pesar de todos los problemas, a pesar de todos los fracasos, a pesar de todos mis pecados, tú sigues confiando en mí. Tú me estás perfeccionando. Ayúdame a entender tu proceso de transformación en mi vida. Oh Padre, reconozco mi pecaminosidad, mi debilidad, mi falta de consistencia, mi autocentralismo en las cosas que hago. Gracias por animarme a pesar de mi fracaso. Gracias por levantarme a pesar de que muchas veces no hago las cosas correctas. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.